Bienvenidos a la clase número 10 en este viernes 10 de julio. Hoy vamos a revisar la síntesis que les envié el viernes pasado a través del IRMI. Vamos a revisar el proyecto que lo subí al IRMI el lunes. Vamos a ver la clase de hoy, que se va a tratar acerca de ética y política, y vamos a finalizar con una actividad a través de Mentimeter. Entonces, esa es la pauta para hoy. Revisar la síntesis, la clase, los contenidos de ética y política, el proyecto y la actividad en Mentimeter. 4 cosas. Bien. Entonces, con lo que vamos a empezar ahora va a ser con la síntesis que les envié, que es la retroalimentación del módulo 2, que se lo subí a LIRMI el día viernes pasado. ¿Ya? Así que ahora les voy a enviar igual el link a través del chat. Oh, se conectó el Vicente. Bien. Entonces ahí acabo de enviar el link para que lo revisen mejor. ¿Ya? Acá en la esquina superior derecha, ahí, si hacen clic, les van a aparecer todos los iconos y en cada uno de los iconos tienen toda la información que necesitan. ¿Ya? Nosotros tuvimos 4 clases en junio. ¿Bien? La clase 5 fue la actividad con el video de Kant, que está ahí en el link de YouTube, que se trató de cómo podemos definir si una acción es buena o mala. Luego en la clase número 6, que fue en línea a través de Meet, ¿por qué tenemos que actuar éticamente? Ahí en el icono de YouTube está la clase grabada. Bien. Entonces ahí tenemos una predefinición de lo que es la moral, para que lo revisen ustedes luego. También eso fue la clase 6. La clase 7 también fue un video del dilema ético de el trolley, ¿ya? Que ahí se los mandé con una actividad que ya fue enviado a través del IRMI, ¿ya? Que se trataba acerca de, ¿existen principios morales que se apliquen a todas las situaciones? Y la clase 8, a través de Meet, fue los fundamentos de las teorías éticas, ¿ya? Que esa está también ahí en YouTube. ¿Bien? Entonces espero que lo hayan revisado en LIRMI y si no, ya en el chat tienen el link de la síntesis del módulo 2. Bien, que eso igual es súper importante porque ahí están como todos los contenidos que necesitamos que son parte de esta unidad, ¿ya? Que es parte del módulo 2 y el módulo 3. Bien, que vamos a empezar esta semana. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a la síntesis? Bien, no leo nada, así que supongo que no. Otra cosa, chiquillo, al final de la clase, gracias Daphne, vamos a chequear, se pueden quedar los que tengan dudas con respecto a los proyectos pendientes, actividades pendientes, porque es importante que los vayan enviando, ya, los que están pendientes. Y si alguno tiene alguna duda con alguna actividad, también, ya. Clase 10, filosofía, y ¿quién les habla? Entonces, hoy damos inicio al módulo 3. En este módulo vamos a tratar acerca de ética y política, ¿ya? Filosofía moral y filosofía política. Entonces, lo que vamos a conocer particularmente en esta clase es cómo distinguir la ética de la política. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un cuadro, bueno, especie de cuadro, donde tenemos por un lado la moral y por otro lado la política. ¿Ya? Acá tenemos que la moral se refiere a la dimensión de la vida humana, se relaciona con las acciones de las personas desde un punto de vista de su obrar, de su accionar, en función del bien o del mal, tanto en su vida individual como en sociedad.
Y que la ética... la Fran se conectó. El tiro presente. Ya, y me perdí. Al bien y al mal, tanto en su vida individual como en sociedad. Y que la ética corresponde a la reflexión acerca de la moral. Entonces, lo que nos surge como primera pregunta, ¿cómo se relaciona la moral y la ética con la política? Se preguntarán, ¿ya? Entonces, acá tenemos como una especie de definición de lo que se entiende política, ¿ya? Por una parte, se refiere por una parte al Estado, a los partidos políticos, al gobierno y a la oposición, a los procesos electorales, a las leyes y a su obligatorio cumplimiento. Pero también se refiere, por otra parte, a derechos humanos, a pretensión de justicia que acompaña a las leyes, a la legitimidad que requiere la legalidad, etc. ¿Ya? Entonces, la filosofía política se centra en las instituciones y en los argumentos que fundamentan el poder político. Entonces, acá tenemos dos distinciones. Tenemos que la moral se refiere a la dimensión humana con respecto a las acciones, de si estas acciones se pueden definir si van hacia el bien o hacia el mal. ¿Bien? Y la ética reflexiona acerca de la moral. Entonces tenemos la moral que se preocupa de, ok, esta acción es correcta o es incorrecta. Y la ética es la reflexión, ¿ya? Es lo que viene después. ¿Bien? Y la política tiene que ver el Estado, los partidos políticos, el gobierno, bla, ¿ya? Pero también a los derechos humanos, la pretensión de justicia, la legitimidad de la legalidad. Y la filosofía política, ¿ya? Se centra en las instituciones y los argumentos que fundamentan el poder político, ¿ya? Esto es importante. Entonces aquí tenemos 4 definiciones. Tenemos como una definición de moral, definición de ética, definición de política y de filosofía política. ¿Bien? Entonces acá tenemos como un versus de la ética o filosofía moral y la filosofía política. Entonces, la ética o filosofía moral se ocupa de la aclaración, fundamentación y aplicación del saber moral, ¿ya? La filosofía moral, la ética, ¿ya? Es la reflexión, los fundamentos, que se preocupa de los fundamentos, de los inicios y de cómo llevamos esto a cabo, cómo los aplicamos, cómo los utilizamos, ¿ya? Y tiene 3 tareas. 1, intentar aclarar en qué consiste lo moral, ¿ya? ¿Acaso tomar jugo o no tomar jugo? ¿Es moral o no es moral? Bueno, ahí aparece la ética e intenta definir si tomar jugo puede ser moral o no, ¿ya? 2, intentar fundamentar por qué hay moral, buscar las razones de por qué hay moral y argumentarlas por qué el jugo es moral o no es moral, ¿bien? 3, procurar aplicar cuanto haya descubierto para orientar la acción en los distintos ámbitos de la vida personal y social, ¿ya? Esto es, intenta hacer como guías, ¿ya? Como pasos de la vida para poder definir los ámbitos de la vida personal y social, ¿ya? En cambio, la filosofía política se ocupa de reflexionar, ¿ya?, acerca de cuál es la mejor organización que podemos dar a la realidad social. Es la rama de la filosofía que trata de pensar y diseñar una comunidad donde todos puedan vivir de forma pacífica y justa, donde todos puedan llevar una vida que merezca el calificativo de digna, ¿ya? Entonces, la filosofía política reflexiona acerca de las organizaciones sociales, organizaciones para en la realidad social,
¿ya? Trata de pensar y diseñar una comunidad donde todas puedan vivir de forma pacífica y justa y digna, pacífico, justo, ¿ya? Entonces es algo, un proceso como posterior, ¿bien? Entonces acá, hasta acá tenemos ciertas definiciones de lo que es moral, la ética, la política y la filosofía política, ¿bien? Ahora vamos eh, a revisar como dos aspectos. Uno, la persona como animal moral y la persona como animal político. Ahí me pasé. Entonces, como que los filósofos definen que nosotros actuamos como de manera, en dos ámbitos de manera paralela, como animales morales y como animales políticos. Entonces, el primero que vamos a revisar es como la persona de animal moral. Ya. Hay un español que se llama Xavier Zubiri que plantea que la moral es constitutiva, ¿ya? Que es parte del ser humano y que antes del problema del bien y del mal se debe abordar a la persona misma. ¿Ya? Les voy a leer y después explico. El hombre, animal de realidades, es por lo mismo animal de posibilidades. Por ser animal de posibilidades puede hacer una vida, pero por ser un animal de posibilidades, el objeto de la realidad moral es anterior al problema del bien. La posibilidad misma de que se plantee el problema del bien pende de algo previo, a saber, de la índole constitutivamente moral del hombre. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que antes del problema de esta acción es buena o mala, hay que pensar en la persona misma, ¿ya? Hay que pensar como en el contexto. En el contexto y en lo que nos plantea Zubiri tiene que ver con las posibilidades, ¿ya? Si yo estoy en un mal contexto, mis posibilidades son malas. Si yo estoy en un buen contexto, mis posibilidades son positivas, lo que implica, si nosotros, por ejemplo, estamos en un espacio seguro, mis posibilidades van a ser seguras y positivas. Entonces, antes como de enjuiciar tanto, hay que pensar, ok, esto es como una simple acción de quiero ser malo o quiero ser bueno. No, tiene que ver con el cierto contexto, mi situación, que no pude modificar, me llevó a actuar de mal manera. ¿Ya? Esto es lo que nos plantea Xavier Zubiri. ¿Ya? Igual, este texto, este parágrafo que está entre comillas, está publicado en el 86. Entonces, igual es un texto un poco viejo. Bueno, no tanto. ¿Ya? Y está publicado en un libro sobre el hombre. Entonces, de eso es lo que nos plantea Xavier Zubiri, la persona animal moral, ¿ya? Que antes del problema del bien y el mal hay que pensar en la persona misma, y es decir, en todo lo que implica esa persona. Después vamos a la persona como animal político, ¿ya? Y acá les puse un parágrafo de John Stuart Mill, que es del gobierno representativo, que fue escrito en 1861, ¿ya? Y les voy a leer y luego les explico. Mientras que la naturaleza se rige por leyes que no podemos cambiar, como es el caso de la gravedad, la realidad social es el resultado de la actividad conjunta de las personas. Leo el parágrafo de John Stuart Mill de su libro del gobierno representativo. Recordemos, en primer lugar, que las instituciones políticas, aunque esta proposición parezca a veces ignorarse, son obra de los hombres, que deben su origen y toda su existencia a la voluntad humana. Los hombres nos la
han encontrado formadas de improviso al despertarse una mañana. En cada periodo de su existencia, la acción voluntaria del hombre las hace lo que son. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos plantea John Stuart Mill con respecto a la persona como un animal político? ¿Ya? Él plantea que mientras la naturaleza está bajo las leyes de la misma naturaleza, nosotros no la podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar las leyes de la naturaleza. Como en el caso de la gravedad, la realidad social sí se puede modificar. Sí es la realidad social que tenemos en estos momentos es un resultado de personas, de decisiones y acciones de personas. ¿Ya? Esto es lo que nos plantea John Stuart Mill. ¿Ya? Y cada periodo de la historia ha sido el resultado de acciones y decisiones de un conjunto de personas que llegan a esto. Bien, entonces, acá tenemos la distinción del animal moral, que aparte de distinguir el bien y el mal, tenemos que pensar en el contexto y en la persona misma. Y acá, la persona como animal político es la distinción que la naturaleza se rige por sus propias leyes. En cambio, las personas, la realidad social, se rige, o bueno, no se rige, es el resultado de las personas mismas, de las acciones y de las decisiones y de las acciones mismas de las personas. Bien. Ahora, otro punto importante a considerar, luego de la distinción de la ética, la moral, la política y la filosofía política, es: ¿puede la política invalidar la moral? Eso es una pregunta. ¿Puede la política invalidar la moral? Entonces, aquí nos surge Nicolás Maquiavelo, que él plantea la idea de una política sin ética. ¿Ya? En el siglo XVI, Maquiavelo escribió El Príncipe, una obra en la que la ética y la política se presentaban contrapuestas. ¿Qué plantea acá? Que un buen gobernante solo debía preocuparse de mantener el poder, sin necesidad de actuar de una manera moralmente aceptable. Lo importante de esto es plantear la idea que el gobernante en ese tiempo, en el siglo XVI, entonces plantea la idea de una política sin ética. ¿Ya? ¿Qué significa sin ética? Que no hay una reflexión posterior a las acciones. Bien. Y que solamente hay que preocuparse de mantener el poder, sin la necesidad de actuar de una manera moralmente aceptable. ¿Ya? Entonces, hay que mantener el poder y no nos preocupamos de si lo que estamos haciendo bien es correcto o no. Y después aparecen las manos sucias en el siglo XXI. Cody retoma a Maquiavelo y lo relaciona con la idea de que un político debe ensuciarse las manos si es necesario. Le interesa la persistente visión de la política como un ámbito ajeno a la ética. Y aquí surgen algunas preguntas, como: ¿puede haber razones políticas que invaliden la moralidad? Y si Maquiavelo y sus seguidores actuales no están promoviendo la inmoralidad, sino dando cuenta de una clase particular de situación moral, puede que sea responsable de manera indirecta o haya heredado la responsabilidad. Es posible que actúe de manera inmoral, pero lo que enfrenta sin duda es un problema ético. ¿Ya? Entonces acá se plantea la idea de ensuciarse las manos si es necesario. ¿Ya?
Y entonces acá se plantea la idea de un problema ético como un ámbito ajeno, como aquí está la idea de las manos sucias, como la visión de la política que es ajena, que es lejana, que está fuera de la ética. ¿Ya? Entonces, como que plantea una idea de una particular situación moral. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que se es responsable de manera indirecta. ¿Ya? Es como heredado. Yo no soy quien inició esta secuencia de cosas malas, sino, pero de alguna manera lo estoy ayudando, ¿ya? O también que haya heredado la responsabilidad. Bien, ¿hay dudas hasta ahora con respecto a la idea de una política cinética que surge en Maquiavelo y las manos sucias del siglo XXI? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Las leo. ¿Seguro? Ya. Ahora quiero que leamos este texto. Les voy a dar un par de minutos a ustedes que lo lean en silencio y después yo lo leo en voz alta y hacemos la actividad. Luego revisamos el proyecto y finalmente terminamos con el tema de las actividades pendientes del módulo 2 y el módulo 1. Bien. Supongo que ya lo terminaron de leer, así que ahora lo voy a leer en voz alta. Supongamos que, como dirigente político, fuese usted responsable de haber implicado a su país en una guerra injusta, cuya injusticia ha percibido recientemente o le ha hecho arrepentirse. Es usted bastante responsable por condicionar a la gente a creer en la justicia de la causa y por inculcar la devoción hacia ella. Si tuviese que ordenar el cese inmediato, se plantea el peligro no solo de que fuesen desobedecidas las órdenes y prosiguiera indefinidamente la matanza, sino que habría también una gran posibilidad de que el enemigo, cuya causa es quizás también injusta y cuyos métodos lo son sin duda, responda a su rendición infligiendo una terrible venganza contra nuestra población, matando a miles de personas inocentes. Sin embargo, la retirada gradual ofrece buenas perspectivas de evitar todo esto, aunque signifique que usted sigue llevando
una guerra injusta y cometiendo las injustas matanzas que supone. ¿Ya? Esto lo escribió Cody, La política y el problema de las manos sucias, en 1995. ¿Ya? Entonces se nos plantea esta idea de usted como dirigente política y lo que implica llevar y convencer a su país acerca de a su gente hacia la guerra. ¿Ya? Entonces ahora les voy a pedir que ingresen a menti.com con el código 326891. Y ahí les estoy compartiendo la pantalla. Y la pregunta dice, ¿cómo podemos definir filosofía política? La primera pregunta, la primera respuesta dice los argumentos que fundamentan el poder político. 2. La segunda alternativa dice pensar y diseñar una comunidad donde todos puedan vivir de forma pacífica y justa. Y la alternativa 3, tratar de aclarar en qué consiste la moral. Entonces vayan ingresando a www.menti.com y usen el código 326891. Y hay 2 preguntas en Mentimeter, así que no se salgan de la página. ¿Ya? Ahí vamos con los votos. Tenemos 9 participantes hasta ahora. Filosofía política. Los argumentos que fundamentan el poder político, pensar y diseñar una comunidad donde todas puedan vivir en forma pacífica y justa. Van 11 votos y ustedes hay 21 conectados hoy día. Trece participantes. Los que no puedan ingresar igual pueden escribir su voto a través del chat. Hay 13 participantes. El código es 326891 a los que todavía no se meten. Ya. Voy a volver a leerles el texto o a recalcar algunas partes porque la siguiente pregunta se trata acerca del texto en particular. Bien. Se trata de que ustedes fueran un dirigente político. ¿Ya? Ustedes son el responsable de haber implicado a su país en una guerra injusta, cuya injusticia ha percibido recientemente o le ha hecho arrepentirse. ¿Ya? Ustedes son un dirigente político y son el responsable de implicar a su país en una guerra injusta. Y ahora
se sienten arrepentidos de haber involucrado usted y a su país y a su gente en esta guerra. ¿Ya? Ustedes son responsables por condicionar a la gente en creer en la justicia de la causa, por inculcar la devoción hacia ella. ¿Ya? Y acá está la opción. Si tuviesen que ordenar el cese inmediato, se plantea la idea del peligro de que las órdenes no fuesen desobedecidas, las órdenes, ¿ya? O sea, es decir, usted dice, ok, nos salimos de la guerra, pero todos los que están ahí o las personas no le van a hacer caso y van a continuar con esa causa porque usted ya los convenció antes, ¿ya? Y prosiguiera indefinitivamente esta matanza. Y también existe la gran probabilidad de que el enemigo responda a su rendición infligiendo una venganza, ¿ya? Contra su población, matando a miles de personas inocentes. Pero la otra opción es la retirada gradual, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nos retiramos lentamente, ¿ya? La retirada gradual ofrece buenas perspectivas de todo esto, aunque significa que usted sigue llevando una guerra injusta y cometiendo las injustas matanzas que supone. Entonces tienen dos opciones, ¿ya? Ordenar el cese inmediato, decir, ok, esto se acaba ahora, o una retirada gradual, ¿ya? Tenemos 17 participantes hasta ahora. Los argumentos que fundamentan el poder político, un voto, 15 votos para pensar y diseñar una comunidad en donde todos pueden vivir de forma pacífica y justa, y un voto para tratar de aclarar en qué consiste lo moral. Y les voy a mostrar cuáles son las opciones correctas. Las opciones correctas es los argumentos políticos, argumentos que fundamentan el poder político, eso es, y también en pensar, diseñar, estas son las dos respuestas correctas. Pensar y diseñar una comunidad donde todos pueden vivir de forma pacífica y justa. Bien, ahora vamos a seguir a la otra pregunta. ¿Qué haría usted con respecto al caso de que ustedes fueran el dirigente político que llevaron a su país a la guerra? Si la retirada gradual o el cese inmediato. Entonces ahí tienen el espacio para escribir qué harían ustedes. Hay un participante, retirada gradual, retirada gradual. O también ¿qué harían ustedes? No es necesariamente ser el cese o la retirada gradual. Puede ser otra también. Y hay dos participantes. Ya la retirada gradual ofrece buenas perspectivas de evitar todo, aunque esto significa que usted sigue llevando una guerra injusta y cometiendo las injustas matanzas que supone. En cambio, ordenar el cese inmediato implica el peligro de no ser obedecido y que prosiguiera indefinitiva para siempre esta matanza, o sin un término claro y distinto.
Retirada gradual, retirada gradual. Yo haría una retirada gradual, ya que por alguna razón le declaramos la guerra, y es mejor la retirada gradual en caso de que nos ataquen. ¿Ya? El cese inmediato, ya que como dirigente político debo de pensar en todas las personas que estoy afectando. Bien. Retirada gradual. Cese. Si tengo más posibilidades de perder, en primer lugar, no llevaría una guerra. Bien. Entonces tenemos el cese inmediato o la retirada gradual con las diferentes consecuencias que implican cada una de estas decisiones. Cese inmediato. Bien. La retirada abrupta sería parecido a un pensamiento indefinido. El poder lo perderías y al pueblo que llevaste a la guerra sufriría mucho más aún. En una retirada gradual se puede explicar el porqué de la situación y quizás haya menos altercados. Buena respuesta. Excelente. Retirada gradual. Retirada abrupta. Tenemos 12 participantes hasta ahora. Lo voy a mantener un ratito más abierto por si alguien quiere escribir algo. Y por mientras, ¿tienen alguna duda con las distinciones de la ética, la moral, la política, la filosofía política, la política sin ética o las manos sucias del siglo XXI? Si tienen alguna duda, los leo en el chat y si no, voy a pasar a revisar el proyecto que tienen que entregar, que tienen que realizar este mes en el módulo 3 en el mes de julio. Ya, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, el Menti sigue abierto, así que pueden seguir participando, solamente no lo van a ver, pero sigue abierto si quieren escribir algo más. Bien. Ahora les voy a empezar a compartir el Word donde les planteé el proyecto. ¿Ya? ¿Me avisen si lo están viendo, porfa? ¿Ven el Word? Sí. Gracias, Dafne. Bacán. Gracias, Tania. Ya. Gracias, Rocío y Ale. Muy amables por avisarme. Porque ayer me pasé porque descanse y yo ahí hablando como cotorra y la pantalla estaba bien en negra. Gracias, Antonia, Ángela, Rocío, todos los que me respondieron que sí se ve. Bacán. Gracias. Ya. Entonces, el proyecto de filosofía para la clase 10 del viernes 10 de julio del 2020. El siguiente proyecto corresponde a su proceso de aprendizaje del módulo 3 de la asignatura de filosofía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que leer? Las instrucciones, el fragmento de la novela 1984 de George Orwell y los aspectos formales. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Decidiendo la historia. Así se llama nuestro proyecto. ¿Cuáles son las instrucciones? Para aplicar lo que aprendiste en este módulo, como en el módulo anterior también, lee el siguiente fragmento de la novela 1984 de George Orwell. En ella se narra la historia de Winston Smith, un funcionario público encargado de reescribir textos de historia que debe alterar, pues se encuentra bajo un régimen totalitario y censurador liderado por el Gran Hermano. ¿Saben quién es el Gran Hermano, cierto? ¿No? Ya, el Gran Hermano fue como un reality show que nos vigila a todos. ¿Ya?
De eso se trata el Gran Hermano. Si ponen en Google Gran Hermano Reality Show, les va a aparecer en un segundo toda la información de qué se trata esto de Gran Hermano. ¿Ya? Entonces, reescribir textos de historia que debe alterar, pues se encuentra bajo un régimen totalitario, ¿ya? Censurador y liderado por el Gran Hermano. Entonces aquí tenemos los dos párrafos que hay que leer, no es mucho, y luego viene un cuestionario. Tienen que reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es el dilema ético que enfrenta Winston? Ustedes leen el texto y responden. El dilema que enfrenta Winston es bla. B. ¿Qué lugar ocupa la política en ese dilema? ¿Qué tipo de libertad se le ha restringido al personaje? Justifica tu respuesta incorporando los conceptos de libertad externa, libertad interna y libertad social. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver, se los voy a mandar el lunes, ¿ya? Que va a ser el material de la próxima semana, ¿bien? Donde va a estar expuesto libertad externa, interna y social. Porque esos conceptos todavía no los hemos revisado, pero se los voy a enviar la próxima semana, ¿bien? Porque acuérdense que la próxima semana no vamos a tener clase en línea, solamente les voy a enviar un material a través del IRME. Entonces, sí o sí, para poder desarrollar este proyecto, este trabajo, van a tener que revisar el material que les voy a enviar la próxima semana, ¿ya? ¿Qué concepto de libertad es el que Winston defiende en su axioma? ¿Ya? ¿Podría el gobierno justificar éticamente su decisión de alterar la historia? ¿Por qué? Pregunta F. ¿Qué lugar podría tener la diversidad en una sociedad como la descrita? ¿Podría defenderse un régimen totalitario como el descrito en el fragmento desde un punto de vista ético? Explica. ¿Qué tendría que cambiar en la sociedad en la que vive Winston para que fuera justa? Y lo que tienen que hacer, esto es como, aparte del cuestionario, este es el segundo elemento más importante. Escribe la continuación de la historia de manera que Winston haga lo que a ti te parece éticamente correcto en su situación y también planteando distintas perspectivas éticas. Entonces, en esta parte, ustedes tienen que aplicar todo lo que hemos aprendido en el módulo 2 y en el módulo que llevamos hasta ahora, ¿ya? La extensión de la continuación de la historia debe tener un mínimo de 200 palabras como un máximo de 400 palabras, ¿ya? Esto es en la parte de los aspectos formales. El desarrollo de las preguntas y la continuación de la historia debe estar realizado en un documento digital y debe adjuntarse en LIRMI hasta el 31 de julio. Bueno, como ustedes bien saben, siempre tienen mi correo electrónico, profesoravivianflores@gmail, si es que tienen alguna consulta. Ya. ¿Tienen alguna consulta con respecto al proyecto? Los leo. Eh, Solo lo que le debo. Ya más. Ya Dafne. ¿Se puede desarrollar el mismo Word? ¿Es necesario hacerlo en otro? Como gustan, como les sea más cómodo a ustedes. Me da igual. Lo importante es que lo hagan, pongan su nombre y la fecha.
¿No hay más dudas con respecto al proyecto? Los leo, chiquillos, los escucho. Ya. Muchas gracias. Voy a parar de grabar, me despido y los que tengan dudas con respecto a sus actividades se pueden quedar y vamos conversando. Bien. Muchas gracias por haber asistido a esta clase de filosofía en este día viernes.